Hola, bienvenidos a ¿Qué cosas podcast número 6? Soy Jack y muchas gracias por estar escuchando este podcast y también por todos los mensajes que ustedes, los oyentes, han dejado en las redes sociales. La verdad que estoy muy contento sabiendo que el podcast está siendo escuchado por muchas personas alrededor del mundo. Y también que estoy ayudando a su aprendizaje de la lengua española. Muchas gracias por los comentarios que han dejado en YouTube y los correos electrónicos que me han enviado a jack@quecosas.org. En este podcast voy a hablar de mitos del origen del mundo y la creación del mismo. En este podcast exploraremos algunas similitudes entre diferentes culturas y haré algunas comparaciones viendo diferentes puntos de vista desde la psicología. Este podcast tendrá 2 episodios, así que será el número 6 y el número 7, ya que este tema es muy extenso. Entonces, en este podcast número 6 hay un punto de vista más global y comparativo de culturas alrededor del mundo, con una conexión con la cultura precolombina latinoamericana. Precolombina quiere decir de antes de la conquista, antes que Cristóbal Colón llegara a América. Y en el siguiente podcast, el número 7, habrá una directa exploración de la mitología en las 3 grandes civilizaciones precolombinas. Es posible que ustedes ya las conozcan: la cultura maya o la civilización maya, azteca e inca. Espero que estén preparados para este podcast de hoy. Y recuerden que siempre podrán ver el libreto del mismo visitando la página quecosas.org. ¿Listos? Empecemos. Similitudes entre las religiones puede ser algo que tú has escuchado antes. Es muy curioso que en todas las religiones hay un elemento en el cual explican el origen del mundo y de la humanidad. Esta creación está siempre relacionada con 1 o 2 dioses, los cuales crean el mundo. Puede ser desde elementos naturales, como originándose en el mar. Por ejemplo, esto sucede en la cultura nórdica y la cultura japonesa. En la tradición judeocristiana, cristianismo, el origen de la humanidad es explicado como originándose de la palabra, como si la palabra hubiese creado al hombre. Y en muchas ocasiones hay criaturas que ayudan esta creación. Por ejemplo, en la cultura de los pies negros, en Canadá, es una tortuga la que ayuda con la creación. Comparado con la Biblia, es muy diferente. Ahora, exploremos de dónde viene la palabra mito. La palabra mito se caracteriza por su imprecisión, es decir, no es precisa, no es exacta. Es un término el cual es muy difícil de definir o de definirlo. Entonces, en las sociedades arcaicas, lo que quiere decir sociedades muy antiguas,
Se los consideraba a los mitos narraciones verdaderas referentes a hechos sucedidos en tiempos pasados. O sea que se tomaban como hechos, como historia. Estas narraciones eran acompañadas de rituales sagrados y este conocimiento era transmitido de boca en boca, es decir, oralmente a través de los miembros de una tribu, grupo o clan. Platón, el gran filósofo griego, en uno de sus diálogos contrapone, es decir, compara la palabra o el logos al mitos. Esto quiere decir comparar la lógica y el mito, siendo la lógica un discurso argumentado y probado, o sea, algo que tiene una base lógica, como su nombre lo dice, en oposición al segundo, el mito, el cual es considerado una mera narración que no aporta pruebas de su veracidad. Veracidad quiere decir de cuán verdadero es. No obstante, en el siglo XIX, intelectuales e investigadores del tema comenzaron a reconocer que a pesar de los elementos increíbles y absurdos de estas narrativas, los mitos sobrevivían y continuaban impactando a las personas en la misma forma que lo hacían en el pasado. Por ejemplo, hay una propuesta muy interesante de Joseph Campbell, quien es un mitólogo. Un mitólogo estudia mitos. Joseph Campbell es un mitólogo norteamericano, el cual propone analizar los mitos psicológicamente, pensándolos como proyecciones psíquicas, reales de individuos de otros tiempos. Esta propuesta, esta idea de Joseph Campbell, está muy bien explicada en su libro El héroe de las mil caras. ¿Qué te parece esto? ¿Piensas que los mitos son o podrían ser proyecciones psíquicas? ¿Piensas que los mitos son reales? Envíame un comentario y cuéntame tu opinión. Para seguir con este tema, aquí voy a presentar algunos puntos que las religiones o mitos tienen en cuenta. Por ejemplo, en la cultura azteca y judeocristiana. Una de estas características dice que, por ejemplo, los pueblos estuvieron buscando la tierra prometida durante algún tiempo. Después de pasar varias pruebas y después de seguir las instrucciones dadas a ellos por un ser superior o sagrado, y en cierta medida también este tipo de idea ocurrió en la cultura inca. Cuando se refieren al origen de Machu Picchu, la cultura inca fue señalada, fue guiada hacia esta tierra prometida con un bastón o un cetro de oro. En la cultura judeocristiana, nosotros comprendemos que hubo un desplazamiento del pueblo judío durante 40 años buscando la tierra prometida, y en la cultura azteca esto terminó siendo lo que es actualmente la Ciudad de México. También otra similitud es que en muchas religiones hay un lugar sagrado en el cual se desarrolla algo importante o se mantiene la conexión con lo divino, es decir, una conexión entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, en la cultura nórdica está el árbol Yggdrasil. En las creencias cristianas,
está el jardín del Edén. En el budismo está el árbol Bodhi. En el hinduismo el monte Meru y el Cusco para los incas. Cada uno de estos lugares representa un centro espiritual para este tipo de creencias. Y en cada uno de estos lugares, eventos extremadamente importantes sucedieron para crear un tipo nuevo de conciencia espiritual o el desarrollo de estas religiones o progreso de las mismas. Continuando con esto, otra coincidencia extravagante es que, por ejemplo, en la cultura egipcia, Horus, dios protector de los faraones egipcios, Mirra, dios persa, y Jesús de Nazaret, en el cristianismo, fueron nacidos de una mujer virgen, al igual que el dios Huitzilopochtli en la tradición azteca. En esta última tradición, sin embargo, es un poco diferente, ya que su madre, la madre de Huitzilopochtli, guardó unas plumas en su seno, en su pecho, y quedó embarazada después de este acto. Un poco diferente a las otras tradiciones, donde la concepción es un acto divino. La concepción es cuando se genera vida, cuando nos reproducimos en el acto sexual. Sumado a todo esto, en las tradiciones también se muestra la llegada de un ser superior, quien se sacrifica por la humanidad, comúnmente llamado Mesías o el Mesías. Esta idea del Mesías es común, por ejemplo, en Indonesia, y está reflejada en la historia de Prometeo, la historia griega de Grecia antigua, en la cual Prometeo sufre su condena encadenado en el Cáucaso. Prometeo fue castigado por Zeus, el dios del trueno, el dios griego antiguo del trueno, debido a que él amaba demasiado a la humanidad y por esto engañó un par de veces a su padre, al dios del trueno. Este se enfadó demasiado y lo castigó. En el castigo, Prometeo es encadenado y una águila desgarra sus entrañas, sus intestinos, y estos se regeneran cada vez, haciendo el sufrimiento mucho más insoportable, repitiéndose cada día durante mucho tiempo. Se podría decir que durante una eternidad. Este padecimiento llegaría a su fin gracias a Heracles o Hércules, quien libera a Prometeo. Y en este padecimiento, como dije anteriormente, se refleja en la Biblia cristiana también, en el sacrificio de Jesús de Nazaret por su gran amor por la humanidad. ¿Sí te das cuenta de las similitudes entre ambos? Déjame un comentario si te parece interesante. Normalmente, el personaje involucrado en esta historia debe bajar al inframundo para después resucitar y salvar a la humanidad o expurgar. Se podría decir que limpiar sus pecados o el mal. Algo también que es a su vez muy común es la historia del diluvio universal. El diluvio universal es una gran inundación después de lluvias torrenciales y gigantescas, en la cual solo algunos pocos seres sobreviven y por consiguiente, o debido a esto, la humanidad se renueva de alguna forma. Algunos ejemplos del diluvio universal están en la épica de Gilgamesh en Mesopotamia antigua, el libro Génesis en la tradición judeocristiana, o también en tradiciones orales como los indios
Hopi en Norteamérica, los mapuches en Sudamérica, localizados en Argentina y Chile, y los Yoruba en el oeste africano, principalmente en Nigeria, Togo y Ghana. Bueno, hemos llegado al final de este podcast número 6. La verdad espero que te haya parecido interesante y que hayas encontrado un tipo nuevo de información y que también te ayude un poco a practicar tu español. Recuerda en dejarme un comentario y si tienes alguna sugerencia, escríbeme, dime qué temas te gustaría explorar para aprender en español. Y no olvides escuchar tu podcast y suscríbete a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.